sientes algo. Y es porque hay algo que quiero compartir contigo en esta noche. Yo sé que hemos escuchado que mucha gente dice: ¿por qué si Dios es Dios? ¿Por qué pasan tantas cosas en este mundo? Lo que está pasando es que no todo el mundo le clama, no todo el mundo le gime, porque cuando hay alguien que le clama y le gime, el Señor se mueve de su trono, comienza a hacer un trabajo especial, comienza a hacer algo poderoso. El problema es que las situaciones pasan porque hace falta alguien que le crea, a alguien que le clame, a alguien que le busque. Este salmista manifiesta que Jehová no tiene una tierra desamparada, sino más bien que está presto a escuchar a toda alma que desea libertad. La Biblia dice que después de 400 años, aquel pueblo hebreo que estaba en Egipto, que estaba gimiendo en la presencia del Señor, bajo el yugo de Egipto, alabamos al nombre de Cristo, dice la Biblia que Dios escuchó el clamor del pueblo hebreo y vino en su auxilio. Dios está dispuesto no solo a escucharte, sino también a revocar la sentencia de muerte que Satanás ha puesto sobre tu vida, tu casa y tu ministerio. Si algo yo entiendo y reconozco que las cosas que pasan en la vida, la Biblia me dice que todo obra para bien, pero el apóstol Pablo dijo: y sabemos. La pregunta mía es: ¿tú lo sabes o no lo sabes? Que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien conforme al propósito que son llamados. Y algo que me impacta, vengo de una familia, aleluya, de santeros y paleros, alabamos el nombre de Jesús. Nací en la cuna, amén, del espiritismo, la palería y la santería, pero ninguno de ellos pudo detener el plan de Dios, ninguno de ellos pudo detener lo que Dios iba a hacer. Y tú sabes qué es lo que me impacta, que nunca el babalao le dijo al padre mío: ese va a ser pastor. Nunca el santero le dijo al padre mío: ese va a ser pastor. Nunca el palero le dijo al padre mío: ese va a ser pastor. Porque hay verdades que Satanás no las quiere hablar. Aleluya. Hay verdades que él no las quiere decir. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que él no te puede alertar, porque un reino dividido no persiste ni prevalece. Y es tiempo de que entienda que hay una palabra guardada que posiblemente no te has enterado, pero Dios la ha puesto sobre tu vida. Isaías dijo que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para escuchar. Pero hace falta alguien que reconozca su condición y gima en su presencia. Hace falta alguien que anhele ser libre de la prisión para que su nombre sea glorificado. Y si una tarea yo viví de un día estando en mi casa, ay, me visitó el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios me visita, yo entendí que aquel espíritu que había llegado era un espíritu diferente. Aquel no era el espíritu de Chacó, aquel no era el espíritu de Obatalá, aquel no era el espíritu de Siete Rayos, aquel no era el espíritu de Cambero, aquel no era el espíritu de Nemá, aquel no era el espíritu de Jesús, aquel no era el espíritu de Alianza, aquel era el espíritu de Dios, el que vino a libertar, el que vino a romper las cadenas, las ataduras y los yugos de Satanás. ¡Gloria a Dios! Yo me di la tarea de decirle: Señor, yo necesito de ti. ¿Y tú sabes por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios te visita, yo siento la presencia de Dios. Cuando el Espíritu de Dios te visita, el
sentado en la mesa de mi casa, el Espíritu de Dios me comenzó a quebrantar. Esa tarde no había un predicador en la casa. Esa tarde no había una Biblia. Esa tarde no había nadie que me levantara las manos. Pero sí había un Espíritu Santo que desde 100 días antes comenzó a ministrarme y me decía: Francisco, las cosas de Dios son limpias. Francisco, las cosas de Dios son limpias. Y yo salía para la sala de mi casa y me sentaba en el sofá con mi botella de ron, aleluya, y el cuarto lleno de sacrificios de animales muertos. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero el Espíritu de Dios me llevaba nuevamente al cuarto, y cuando yo miraba me decía: Francisco, las cosas son limpias. Yo recuerdo esa tarde que yo tuve que ir a la presencia de Dios. Esa tarde yo corrí para mi cuarto, mi habitación, y me tiré de rodillas. Y cuando me tiré de rodillas, lo único que le pude decir a Dios: Señor, perdóname. Le dije: perdona mis pecados. Le dije: te acepto en esta hora como mi único Dios y mi Salvador. Le dije: Señor, aquí estoy para que tú hagas conmigo como tú quieras. Y desde ese día mi vida comenzó a cambiar. Desde ese día el giro de mi vida fue diferente. Desde ese día comencé a pensar diferente. Desde ese día comencé a interesarme por las cosas de Dios. Y le dije a mi prima, la llamé y le dije: prima, yo necesito una Biblia. ¿Sabes por qué? Porque yo sabía que con la espada es un arma de defensa contra el infierno, Satanás y los demonios. La espada, aleluya, bien aplicada, pica a los demonios, aleluya, rompe los altares, los corazones de piedra, los hace corazones de carne, y aún en lo más profundo del corazón entra y discierne las intenciones del corazón. La Biblia dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y te he escuchado muchos cristianos que dicen: pastor, no sé por qué las cosas me pasan a mí, por qué esta situación. Pastor, yo he tratado de ser lo más fiel que puedo, y el enemigo machucándolos, aleluya, dándole. Pero ¿sabes qué? Llega el momento donde Dios le dice: diablo, detente. Llega el momento donde Dios se para y le dice: Satanás, lamentablemente ya se te acabó el juego. Es el momento de yo glorificarme. Es el momento de yo manifestar mi poder. Es el momento de yo cumplir la promesa. Yo no sé si tú me estás entendiendo en esta hora, pero muchas veces Satanás pide al cristiano y el Señor le permite, porque ¿qué hay? Hay planes mayores, hay algo poderoso que Dios va a hacer, y te tengo que hacer resistente para que puedas soportar el peso del llamado, el peso de mi unción, el peso de lo que va a hacer en tu vida. ¡Gloria a Dios! Hay gente, pastor, todavía son de cristal, y Dios lo quiere hacer con material más fuerte, y es necesario el proceso para que esta palabra se cumpla en tu vida, para que Él muestre el poder sobre ti. La Biblia dice que el apóstol Pablo, el Señor dijo: instrumento mío es. Y tuvo que pasar tantas cosas, y a veces yo me preguntaba: Señor, fue a la cárcel, sí, porque es que yo necesitaba en ese ser un adorador de verdad.
un adorador procesado, un adorador golpeado, un adorador perseguido, un adorador difamado, un adorador empujado, un adorador criticado, un adorador señalado, para yo glorificarme, para yo hacer lo que tenía que hacer. Provoqué la prisión porque había alguien con quien yo tenía planes, no solamente con el carcelero, sino también con los que estaban ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando tenía 18 años, Alma te adora, en la corte de la bodilla en el 5º piso, el juez dijo que se va a la prueba, que lo voy a ingresar con 60 años. Y cuando dijeron eso, tuve temor. Pero en ese momento dije, ya estoy donde estoy, no tengo oportunidad. Pero Dios se glorificó. Ese día un agente faltó. Y cuando el juez dijo que salía la prueba, que lo voy a ingresar con 60 años, uno de esos agentes faltó y por él no se pudo ver la prueba. Y Dios se glorificó esa tarde, dejándome nuevamente en libertad para él comenzar a glorificarse. Mucha gente me decía, Francisco, tú puedes escribir un libro, porque es que hay que ser procesado para que Dios se manifieste de manera poderosa. Y a veces no entendemos los procesos que pasamos, pero sí son necesarios. Y en este tiempo, la iglesia, a través de los tiempos, ha estado bajo un ataque del infierno terrible. La gente muchas veces son inconstantes, muchas cosas nos roban el gozo, nos roban la paz, nos roban nuestros sueños, nuestras promesas nos las quieren robar. Pero es un ataque directo que viene del poder de las tinieblas. Pedro dijo, sé sobrio y verás, porque nuestro adversario, el diablo, como león anda buscando a quien devorar, al cual resistir firme en la fe. Y Dios está buscando a alguien que se atreva a hacerle resistencia. Porque es que hay gente que cuando hablan del diablo se asustan. Pero yo sé que cuando el diablo yo le hablo de Dios, él se asusta más. Yo no sé si tú lo puedes entender en esta hora. Cuando yo le hablo muchas veces a alguien del diablo, la persona se me asusta. Pero cuando yo le digo al diablo, yo tengo un Dios de poder, yo tengo un Dios de autoridad. El tiempo que recoja la maleta y suelte en mi casa, suelta mi familia, suelta la iglesia, suelta mi trabajo, suelta mi finanza. Y Pablo dijo algo bien importante. El apóstol Pablo dijo que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Maquinaciones significa conspiración o trama en oculto. Y yo sé que los puertorriqueños saben de lo que yo les estoy hablando. Cuando a veces en Puerto Rico vemos a alguien medio raro, sospechoso, decimos, este se está tramando algo, esta se está tramando algo. O sea, hay un plan oculto, algo está pasando, algo está sucediendo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y la iglesia tiene que entender que el apóstol Pablo dijo que no podemos ignorar las maquinaciones, no podemos ignorar que mientras nosotros buscamos la presencia, allá está él maquinando, planificando en tu contra cómo hacerte caer. Por eso Jesús dijo, ora sin cesar para que no caigas en tentación. Es tiempo de doblar rodillas y decirle a Dios, lléname del poder, lléname de autoridad, ayúdame a vencer. hay poder en el nombre del Señor. Santiago concordó con el apóstol Pablo y con el apóstol Pedro. Concordó con lo mismo.
un llamado a resistirlo, ya que este camino no es de velocidad, sino de resistencia. Si algo yo he aprendido en la vida es realmente llenarme, realmente esforzarme por buscar. Amén. Brinque quien brinque, salte quien salte. Yo quiero algo genuino de parte de Dios. Yo quiero algo que cuando me toque no se vaya. Yo quiero algo que cuando me toque y me toque la prueba también, yo esté fortalecido, yo esté lleno, yo esté transformado, yo esté preparado como una vasija en las manos de Jehová para resistir. La metáfora bíblica que describe la naturaleza del diablo como un adversario hostil y amenazante, siempre buscando la oportunidad de dañar a alguien. Y al pasar los años me he dado de cuenta que Satanás siempre está buscando a alguien. Los demonios siempre están buscando a alguien. Pero le tengo noticia: el que se enfoca en Dios, el que busca a Dios, el que ama a Dios, Satanás podrá enfocarse por querer destruirte, pero para acercarse está un poco complicado, porque la luz de Dios, tenemos que entender que cuando alguien está lleno de luz, está lleno del Espíritu de Dios, es muy difícil que el adversario pueda tener control fácilmente. Por eso, entre la armadura necesita tener el escudo de la fe, con el que tú puedes apagar los dardos del maligno. Pero si la fe te falta, él comienza a tirarte los dardos. La intensidad de la luz espiritual que tiene comienza a bajar. Él comienza a acercarse para querer controlarte. Cuando hablamos de alguien hostil, estamos hablando que significa que tiene una actitud de oposición y enemistad. A fin de cuentas que desde el libro de Génesis vemos, amén, a Satanás como hostil, amén, como con oposición y con enemistad en contra del hombre y de la mujer que Dios ha plantado. Por eso el apóstol dijo en Efesios capítulo 6 verso 11 en adelante, el apóstol Pablo nos habla de una guerra seria, la cual nos aconseja respecto a una preparación espiritual, y nos habla de una vestimenta que es una armadura de resistencia. Por eso dice que cuando nosotros somos vestidos de la armadura, sí vamos a poder resistirlo. Alabados al nombre de Jesús. Pero un cristiano sin armadura lamentablemente va a tener problemas. Pero cuando nosotros pedimos a Dios que nos arme de esas armas poderosas en Dios, que son preparadas para la destrucción de fortaleza, tenemos lo que necesitamos para vencer en el camino. Y cuando hablamos de resistir, estamos hablando de permanecer ante una fuerza destructora. A veces me da mucha tristeza. Hay muchos talentos, hay muchos llamados, hay muchas cosas grandes que Dios quiere entregarle al ser humano, pero necesitamos tener resistencia. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo, la mujer de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. La inconstancia nos va a llevar a detenernos. La inconstancia nos lleva a que no se cumpla el plan de Dios. Pero cuando nosotros por nuestras pocas fuerzas tratamos y nos esforzamos, Dios se va a glorificar. Pastor, explícame. En el camino vi veces que me sentí débil, y aún siendo pastor llegaron momentos duros en mi vida donde me sentí débil, me sentí desesperado, me
sentía con una sensación extraña por acontecimientos en mi vida. El enemigo quería robarme la esperanza, quería robarme mi existencia, quería robarme la promesa, pero aprendí a resistirlo. Y cada día le pido a Dios que me ayude a resistirlo, porque hubieron veces, pastores, que yo no podía levantar las manos, hubieron veces que yo llegué a llegar al culto con una incertidumbre, con una sensación extraña, que no era lo que yo quería sentir. Yo quería sentir que cuando yo entrara por las puertas para adentro, entrara con acción de gracia y alabanza, pero tenía una prueba sobre mi hombro, tenía algo que me estaba atormentando, algo que me estaba oprimiendo, pero el Señor me enseñó a resistir. Francisco, resiste, cada prueba le falta poco tiempo. Siempre he entendido que la prueba nunca va a ser para destruirte. La prueba siempre va a ser para empoderarte. Y es lo que no entendemos como cristianos. Pastor, cobré $400, pero se me fueron en los biles. Y cuando a veces yo le digo, gloria a Dios por eso, me miran como que este hombre está loco. No, tranquilo, porque es que se te fueron los 400. Pero va a venir alguien de parte de Dios. Va a venir algo de parte de Dios donde Dios se va a glorificar. Yo no sé si tú me estás entendiendo en esta hora, pero vienen momentos en mi casa donde hubo necesidad y el Señor usó al que menos yo me pensaba para que yo entendiera que no es cuestión de amigos, porque si Él usó a Elías para que le llevara carne por los cuernos, también puede usar el enemigo que te ha hecho la guerra para que en esa noche diga, ¿sabes qué? Yo creo que recibo demasiado de duro, yo lo voy a bendecir. Necesitas resistir, necesitas permanecer ante esta fuerza destructora. Hay una guerra por tu alma. El escritor de los Hebreos dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Cuando hablamos de retroceder, hablamos de volvernos atrás. Dice que es aquel que abandona su fe, y en griego se traduce como apostasía. Y esto mismo, cuando abandonamos nuestra fe, cuando dejamos de buscar a Dios, nos volvimos atrás. O sea, somos de los que cuidamos y protegemos nuestra vida espiritual, emocional, mental, y andamos en comunión e integridad con el Espíritu de Dios, porque el escritor dijo, nosotros, la iglesia de Jesucristo, la que está llena, la que está empoderada, la que sigue hacia adelante sin importar lo que suceda, dice que somos de los que no retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de nuestras almas. Por eso es necesario que nos mantengamos en integridad, andando en comunión con el Espíritu de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 12, verso 43, comienza a hablar algo muy importante. Y yo se lo quiero leer, lo quiero compartir con ustedes, para que nosotros entendamos que hay un adversario, que Él no descansa, pero la victoria es nuestra. La Biblia dice y habla de un espíritu inmundo que vuelve, y dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla.
Y dice que entonces dice, volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Pero en mi caso fue diferente. Cuando en un momento dado estaba yo en el basement de mi casa, entró el poder de las tinieblas. Yo sentí la opresión. Yo sentí, aleluya, que vino con un poder, aleluya, para oprimirme, para llenarme de temor, para llenarme de miedo, para que yo pusiera en duda lo que el Señor estaba haciendo en mi vida y en mi familia. Y tú sabes cuál fue la actitud que yo tomé ese día. Ese día yo no me atrevía ni a abrir los ojos, porque el aire se puso pesado. Era algo que me oprimía, algo terrible. Yo no me atrevía a abrir los ojos. Yo sabía que los demonios que en un momento abandoné por el Dios que yo le sirvo hicieron presencia, porque después de un tiempo de andar por terreno seco, dijeron: yo voy a volver para atrás, voy a volver a reclamar lo que en un momento me perteneció. Yo quiero ver si en esa casa está viviendo alguien o si está vacía. Yo necesito volver a conquistar aquel lugar. Pero cuando tocaron la puerta, se dieron de cuenta que estaba la presencia del Espíritu de Dios. Se dieron de cuenta que la casa no estaba vacía, la casa estaba ocupada, estaba alguien viviendo. Francisco no se había quedado solo, estaba la presencia de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pastor, explíqueme entonces por qué usted tuvo temor y por qué se comportó de esa manera. Porque Satanás es astuto y es padre de mentira. Y como la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, él estaba buscando la forma de que yo desagradara a mi Padre. Él estaba buscando la forma de que yo desagradara a Dios. Pero como yo sabía que en aquel momento, donde aparentemente yo estaba solo, allí no estaba nadie, lo que tuve que hacer fue tirarme de rodillas y decirle: Señor, aquí estoy, tú sabes lo que está pasando, tú sabes lo que está sucediendo, el poder de las tinieblas me ha visitado. Yo te pido que me cubra, Dios, yo te pido que me guarde, que me fortalezca, Dios amado. Toma control de esta situación, sácame de este reino, Dios mío, sácame de este lugar. Gloria a Dios. Y esa tarde el Señor me dio la victoria. La guerra por tu alma es tan fuerte que la Biblia habla de este espíritu inmundo que vuelve. Y es necesario que entendamos que cuando nosotros comenzamos en este caminar, entregamos nuestra vida a Dios, Él la dirige, Él la cambia, Él la transforma. Él sabe lo que es conveniente y lo que no. Él sabe lo que va a hacer. Porque en las manos de Dios, escuche bien, en las manos de Dios hasta un animal es poderoso. Yo no sé si tú me estás entendiendo en esta hora, pero la mula quedó en las manos de Dios para hablarle a Balaam. Aleluya. El gallo quedó en las manos de Dios para decirle a Pedro: aleluya, lo que yo te dije a ti, que tú me ibas a negar 3 veces antes de que el gallo cantara. Y esto es lo que está pasando, que Dios levanta a quien Él quiera, y que de lo humilde y menospreciado escoge para avergonzar a los sabios y avergonzar a Satanás también. Gloria a Dios. Aleluya. Y hay algo Te adoramos, Señor. que me agrada. Por la gloria. Es tan necesario que como iglesia nos enamoramos del Señor. Porque la Biblia dice que el amor todo lo puede, todo lo soporta y todo lo sufre. Si tú no logras amarlo, va a ser difícil que usted pueda tener una victoria. Porque es que cuando tú amas a Dios no hay negocio. Cuando tú amas a Dios hay un tiempo que es para Él. Cuando tú amas a Dios, mi tiempo es de Él, mi casa es de Él, mis finanzas son de Él, todo lo que yo tengo es de Él. ¿Por qué? Porque todo proviene de Él.
una unción especial, una unción poderosa. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2 verso 20: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y cuando hablamos de unción del Santo, estamos hablando del poder de Dios. Por eso fue que Jesús le dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que fuesen investidos del poder. ¿Sabe por qué? Porque mira qué impresionante, que una vez fueron investidos del poder, cuando Pedro sale, aleluya, en el primer discurso se convirtieron como 3,000 personas. Aleluya, en un momento dado se consiguen un cojo en el templo de la Hermosa y le dijo: ¿sabes algo? Yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. Y lo que me impresiona es que eso que le había entregado el Señor fue por el amor que Pedro tenía, fue por el amor que Juan tenía, fue por el amor que Esteban tenía, fue por el amor que Pablo tenía. Pedro fue el apóstol más impulsivo. Y yo sé que usted lo conoce. Pero desde el día que él fue investido del poder, desde el día que él recibió la unción del Santo, desde el día que él recibió el poder de Dios, ya jamás volvió a picar una oreja. Pero mira qué impresionante, que lo que la Biblia menciona, que él le pica su oreja a Malco, él estaba mostrando el verdadero amor por Jesús. Lo mostró el verdadero amor por Jesús. Fue a quien Dios le reveló que él era el Hijo de Dios. Jesús le dijo: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pero también en un pico oreja, también en un momento dado le dijo: Jesús, ¿eres tú? Si soy yo, pues si eres tú, dime que yo vaya allá. Ven, pues para allá voy. Y aunque en el momento se hundió, pero tuvo el valor de caminar. Y eso es lo que necesitamos, alguien que se atreva a caminar. Aleluya. Aquí no hace falta un salvavidas para navegar, porque ya el salvavidas lo tenemos. Aleluya. El que hizo todo por nosotros en la cruz del Calvario. El apóstol Pedro, yo me imagino que cuando saltó de esa barca, aleluya, y se para en el agua y comienza a dar los pasos, yo sé que pasaron muchas cosas, y lo más seguro tuvo que mirar qué es esto, lo que está pasando aquí. En el momento dudó, porque fue algo sobrenatural, fue algo que ningún hombre, yo creo que si tú y yo hubiésemos estado ahí, ni nos atrevíamos a saltar de la barca, pero Pedro se atrevió. En un momento Pablo pasó una situación donde hubo un naufragio. El barco se perdió, llegaron a la isla de Malta, y Pablo nunca cuestionó a Dios. Y a veces en nuestra vida nos suceden cosas que cuestionamos, pero en aquel momento Pablo nunca cuestionó a Dios. ¿Sabe por qué? Porque para que pudiera darse ese milagro, había un hombre con una enfermedad que se llamaba desintería. Cuando yo busqué lo que significaba, dice que esa enfermedad es un pus que te entra por los intestinos, por todo esto terrible. Y tenemos que entender que en ese tiempo conseguir un doctor era difícil, pero había alguien que lo quería sanar. Había alguien que tenía planes y propósitos. El barco se tuvo que ir a la deriva, porque dentro de ese barco había un hombre lleno del poder de Dios. No te cuestiones más por qué a mí, sino mira más al frente qué es lo que Dios quiere hacer, a quién Dios va a levantar, qué es lo que Dios va a hacer para usarte en ese momento, o a dónde Dios te va a llevar para Él glorificarse. Hay muchas cosas que cuestionamos sin entender qué es el plan de Dios, porque Él se va a glorificar. Él le dijo a Zorobabel que la gloria postrera iba a ser mejor que la primera.
esto es algo que también a mí me impactó. En un momento dado dice la Biblia que él despertó el espíritu de Zorobabel, el de Josué y el del pueblo. Pero sabemos mucho que Dios nos ha despertado, pero un despertar no es suficiente. Él lo despertó, pero luego más al frente le dice: Zorobabel, no es con espadas ni con ejército, es con mi espíritu. Le dijo: yo desperté el espíritu en ti, pero ahora tú tienes que ser lleno y depender completamente de mí. Una predicación te puede despertar para que tú vengas a los pies de Dios, pero una vez Dios te despierta, es el momento de llenarte, es el momento de caminar, es el momento de pelear, es el momento de conquistar, es el momento de provocar lo que Dios quiere hacer en tu vida y en tu casa. La mente es un aeropuerto de pensamiento, y Satanás sabe que el ser humano, por la mente vulnerable, comienza a tirar pensamiento para tratar de bajar tu fe, bajar tus ánimos, sembrarte duda. Pero cuando nosotros creemos en Dios y hemos sido testigos del poder de Dios, entendemos que lo que está bombardeando nuestra mente no proviene del Señor. Si hay algo que hace falta en nuestra vida, es el discernimiento, para poder discernir que hay pensamientos que han entrado que no son los que Dios ha puesto, sino que el adversario los ha puesto. Cuando hay un pensamiento extraño, es porque hay algo poderoso que el enemigo no quiere que se ejecute. Hay algo poderoso que el enemigo no quiere que se haga. Hay algo poderoso que el enemigo quiere parar. Pero como él sabe que si él logra detenerte, el propósito por un momento se detiene, pues eso es lo que él usa. Pero aquellos hombres y mujeres de Dios van a ser como esos